Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030 y me estoy reincorporando después de varios meses de licencia de embarazo. Nació mi bebé Matilde, así que le quiero agradecer a todo el equipo que está detrás de cámara, por supuesto por sostener el programa en mi ausencia, y un gran abrazo a Luarias, que me estuvo reemplazando y lo hizo muy bien. Y aquí seguimos y hoy nos convoca un tema que nos interesa un montón en este programa, que es la energía nuclear y el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina. Y lo vamos a hacer con dos personas que son eminencias en el tema. Tenemos hoy en el estudio a una de las personas que más sabe de uranio en la Argentina. Tenemos a una también de las personas que ya ha venido a este programa varias veces, que más sabe de energía nuclear en la Argentina. Después del anuncio del presidente Javier Milei el año pasado, en diciembre del 2024, hablando del plan nuclear, ¿qué pasó acá en el país? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el plan de Milei? ¿En qué se avanzó? ¿Qué falta? ¿Dónde está parada la Argentina en este contexto de transición energética, no solo de nuestro país, sino en el mundo, con los desafíos de la Agenda 2030? Vamos a tratar de entender todo esto y, por supuesto, de aprender qué es la idea de este programa. No tenemos que ser nosotros los especialistas, sino que ellos vienen acá y nos explican todo y nosotros nos enriquecemos. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y estamos con nuestro primer invitado, que ya ha venido muchas veces a este programa y nos encanta escucharlo porque es una de las personas que más sabe de desarrollo nuclear de la Argentina. Estamos hablando de Julián Gadano. ¿Cómo andas, Julián? ¿Cómo estás, Cata? Igual te voy a presentar con todos tus pergaminos, porque para que sepan que es un grosso, y si ya lo conocen, que lo recuerden. Porque hace más de 20 años que está trabajando con la energía nuclear Julián Gadano. Fue subsecretario, de hecho, de energía nuclear durante el gobierno de Macri, en el gobierno de Cambiemos. Es sociólogo, profesor de la UBA y en la Universidad de San Andrés también. Y actualmente está dirigiendo el programa de energía e innovación de la Universidad 3 de Febrero. Miren todos los títulos que tiene nuestro invitado para hablar de energía nuclear, un grosso. Gracias por venir. No sé si tanto, pero gracias por la presentación. Bueno, ahora, Julián, me gustaría que nos cuentes un poco, ya que nuestro programa se llama Transición 2030, ¿por qué está relacionada la energía nuclear con la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible? Bueno, es buena pregunta y además me gusta contestarla, digamos. ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 tiene un montón de aristas, un montón de lados. Uno de sus pilares más importantes es la transición energética. ¿Qué significa eso? Transicionar a energías limpias. ¿Qué significa transicionar a energías limpias? Bueno, el planeta se está calentando y tenemos los seres humanos mucha responsabilidad en eso. Desde la revolución industrial para adelante, el mundo, digamos, se está calentando más allá de los ciclos naturales, ¿sí? Y esto es un problema porque exagera el efecto invernadero. El efecto invernadero es necesario para la vida en cierto límite, ¿sí? Nos estamos pasando varios pueblos en ese sentido. Entonces, necesitamos controlar eso. Hay bastante, digamos, consenso en que es necesario controlar eso. Una de las maneras de controlarlo es cambiar la forma en que generamos energía. Desde la revolución industrial para acá, con diferentes fuentes, carbón primero, petróleo, derivado del petróleo después, gas después. El pilar más importante, la generación de energía, son fuentes fósiles a través de un proceso químico que es la combustión, ¿sí? Generamos energía térmica, la energía térmica sirve para muchas cosas, entre otras cosas para generar después energía eléctrica.
Entonces es necesario salir, sobre todo de algunos combustibles fósiles. Del carbón, en primer lugar, que en la Argentina tenemos la suerte de que prácticamente no se usa, pero en el mundo se usa y mucho, en Estados Unidos, en China, en Europa. Del petróleo, en segundo lugar, o sea, los combustibles líquidos, y el gas no, es considerado una energía de transición. Pero sobre todo hay que reemplazar combustión que genera gas de efecto invernadero, o sea, libera CO2 a la atmósfera, entre otros gases, y hay que reemplazar por energías limpias. Es decir, ¿qué significa limpio? Que no genere esos gases. La energía nuclear efectivamente es una fuente térmica también, o sea, genera calor. Con el calor después movemos una vapor, turbina, etc. Pero no lo hace por un proceso químico, sino por un proceso físico que conocemos como fisión nuclear. Es decir, romper el núcleo de un átomo pesado, normalmente uranio, ¿sí?, en su composición isotópica 235, que tiene que ver con cuántos isótopos tiene el núcleo, no importa, pero romper un átomo pesado, y en ese proceso se genera muchísima energía en una unidad de masa y una unidad de tiempo muy corta, sin emitir gas de efecto invernadero. Sí. Por eso la energía nuclear es limpia. Es una energía que es muy buena entonces para justamente cuidar nuestro planeta. Exactamente, para cuidarlo Sí. en el sentido de contribuir a generar menos gases de efecto invernadero, es decir, a reducir el calentamiento global. ¿Y es considerada en el marco de las cosas que se discuten, por ejemplo, en las cumbres climáticas mundiales, teniendo en cuenta la Agenda 2030 y los objetivos de ir reduciendo las emisiones, como las otras energías, como la eólica, la solar, o la energía nuclear siempre tuvo como un estigma? Bueno, siempre lo tuvo. Las definiciones de que una energía es limpia o no, como toda discusión de política global, siempre hay un componente político. Durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando a mí me tocó ser subsecretario, que era como el malo de la película, ¿no? Es decir, Te miraban mal porque estabas con la palabra nuclear. Por supuesto, en el mundo. Como el señor Burns. Bueno, sí. Y, digamos, ciertos movimientos ambientalistas, digo ciertos porque yo soy, vos lo sabés, soy muy partidario de cuidar el ambiente y de la Agenda 2030. Pero bueno, hubo un antinuclearismo largo de explicar, que tiene que ver con los accidentes, con el impacto que tuvieron en Europa, con el crecimiento de los partidos verdes, etcétera, etcétera, que no es ni bueno ni malo, pasó. ¿Sí? En ese momento, por presión política, el mundo occidental se resistió a reconocer a la energía nuclear como una fuente limpia. Hoy eso está cambiando rápidamente. O sea, ya en los países desarrollados dicen la energía nuclear es importante para la Agenda 2030. Sí, absolutamente. Hoy en Oriente, en Occidente, en Estados Unidos, muchísimo, en Europa, incluso en países, está cambiando la agenda en países que han sido muy antinucleares como Alemania, por ejemplo, que yo soy muy respetuoso de cada agenda nacional, pero sí, vos te podés oponer a la energía nuclear si querés, pero no digas que no es una energía limpia, no lo hagas en el nombre de la Agenda 2030. Eso está cambiando radicalmente. Los multilaterales, por ejemplo, hoy están empezando a evaluar poder financiar la energía nuclear, cosa que no pasaba. ¿Sí? ¿Y por qué ese cambio en el mundo? ¿Qué se está pidiendo en el mundo? ¿Cuál es la demanda? A ver, varias razones. La primera, bueno, la agenda climática. Es decir, no alcanza, las energías renovables son muy buenas, pero hubo una cierta sobrepromesa. Cuando digo esto, mis amigos que las energías renovables se van a enojar. ¿Pero qué quiero decir con esto? No es culpa de las fuentes renovables en sí, sino de la agenda que se generó alrededor. Es decir, que las energías renovables iban a resolver en muy corto plazo el problema del calentamiento. Las energías renovables tienen una gran ventaja, dos, diría yo, que son limpias y que son renovables, o sea que no gastás un combustible, pero tienen, te diría, dos temas, ¿sí? Uno que son intermitentes, es decir, vos tenerla o no tenerla depende de un factor que vos no controlás. Claro. Es decir, que haya viento, que haya sol o que haya agua en los ríos, digamos. Que teóricamente eso se iba a arreglar con el almacenamiento masivo, es decir, con las baterías de alta capacidad, que efectivamente en algún momento muy probablemente va a pasar, pero es como la fusión nuclear, son cosas que, bueno, cuando lleguen, llegan, por ahora no están. Claro, y mientras tanto la energía nuclear no se corta, por ejemplo. No, es una fuente que está en la base, es permanente, no depende de un factor externo. Bueno, vos podés tener algún problema en un reactor que se te para por algo, te pasó algo, es una máquina, pero en principio vos no dependés ni del sol ni del viento. Cuando vos la parás, son en los momentos que vos programaste pararla. Entonces eso la vuelve muy confiable, es una energía que está en la base, en lo que llamamos la base del sistema, no es una energía de la punta del sistema, y
con algunas innovaciones tecnológicas, no naturalmente, pero con algunas innovaciones tecnológicas es un buen socio de las renovables, que permitime decirte, tienen otro problema, otro tema las energías renovables, no solamente su intermitencia, sino que son muy inestables. Vamos a explicarlo de manera que se entienda. ¿Viste cuando uno va a pueblos a la costa, por ejemplo, pueblos chiquitos que te dicen Sí. poner un estabilizador de tensión porque si no la heladera se te quema? Bueno, las energías renovables sufren eso, no tanto con la tensión, sino con la frecuencia, digamos, de la corriente alterna, ¿sí? A veces esa frecuencia, por decirlo de alguna manera, se descontrola. No es y esto constante. es un problema para el sistema, exactamente. Si tiene que ser constante a 50 Hz, no importa. No importa exactamente qué, pero lo cierto es que son inestables. Entonces vos también lo que le pasó a España ahora, hace poco, tiene mucho que ver con eso. ¿Ah, sí? Vos tenés que tener fuentes que Sí. estabilicen el sistema. ¿Cómo hace Uruguay? Sí. Que es muy renovable. Bueno, se estabiliza con la Argentina, ¿sí? Entonces, la energía nuclear es un gran socio en ese factor y podría ser un gran socio en la medida que están apareciendo nuevas tecnologías como los SMR que le permitan a la energía nuclear ser una fuente de reemplazo rápido de las renovables cuando se te nubló o no tenés viento, etc. Ya vamos a las SMR, Sí. porque quiero que expliques un poco qué son, por qué son tan importantes en este nuevo plan nuclear, en el desarrollo nuclear en el mundo, pero entendiendo un poco el cambio, entonces vos me decís es porque es necesario que sea un aliado para la transición energética en el mundo. Sí. ¿Todos los países desarrollados están en esta? Porque leí hace un tiempito que Trump hizo 2 decretos relacionados Sí, con más, la energía. como 4. Cuatro, digamos, bueno, sí. ¿qué es eso? Bien, ¿Qué significa? déjame agregarte algo que como me fui por las ramas, no Sí. terminé. El primer factor es el factor climático. O sea, la energía Sí. nuclear es necesaria, ¿sí? Vos me preguntabas qué hace que ahora de nuevo vuelva a estar de moda. Porque Claro, ¿por qué toda Europa ahora Sí. quiere de vuelta energía nuclear cuando hubo países como Alemania que en su momento dijeron Bien. vamos desarmando todo nuestro desarrollo el nuclear? factor principal es el tema climático. Ahora hay un segundo elemento y un tercero. El segundo elemento es la guerra, ¿sí? El supuesto por el cual muchos países europeos suponían que podían apalancarse en la transición hacia las energías renovables es que tenían una fuente de energía firme, confiable, regular, barata e importada, que era el gas ruso. Eso Sí. con la guerra se complicó, digamos, para decirlo de alguna manera. Entonces, esto aceleró la búsqueda de otras fuentes de nuevo. Y hay un tercer elemento, y vamos a hablar después seguramente, pero tiene que ver con que la industria nuclear reaccionó. O sea, la industria nuclear, producto de digamos, de que se pusieron muy arriba los estándares de seguridad, o sea, muy exigentes, con los grandes reactores se había vuelto cara. Hoy, los SMR, que son, después si querés hablamos, pero son una tecnología que promete la industrialización de la fabricación de reactores, entre otras cosas, permite que la energía nuclear además se muestre de nuevo competitiva. Es como si el mundo dijera, che, energía nuclear, yo te necesito porque tengo el tema climático, pero son un poquito cara, ¿no? Te has vuelto cara, y a la gente además ese superdomo Homero Simpson en algunos casos funciona, pero en otros no. Bueno, la respuesta a eso son los SMR, ¿sí? Vos me preguntabas de Trump, es clave, o sea, es una pregunta Porque clave. además Trump es un presidente que no tiene nada que ver con la Agenda 2030. No, pero es muy pronuclear. Más del tipo drill, baby drill, pero Sí. no sé si del mismo lugar que lo vemos otros, pero es muy pronuclear, porque genera empleo, etc. Pero yendo al punto, es importante tener en cuenta lo siguiente. Los 2 grandes momentos de crecimiento de la energía nuclear en el mundo, la Sí. década del 60 y la década del 70, tuvieron que ver con muchos factores, pero también estuvo la política internacional metida. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La energía nuclear no es solamente una fuente de generación energética, sino que es una tecnología que las potencias quieren controlar. Claro. Y quieren hegemonizar y quieren que quien compre su tecnología, tiene uso dual, te Sí. permite no depender de los hidrocarburos, tiene un montón de cosas que hace que las potencias digan, Quiero bueno, yo energía quiero nuclear. tenerla por lo menos. Ok. En la década del 60, el driver, el incentivo principal para que los Estados Unidos pusieran mucha energía, valga la palabra, en energía nuclear fue la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos fomentó que empresas americanas desarrollaran tecnología con dinero público, con dinero del Departamento de Energía. De ahí crecieron los 2 grandes modelos, el PWR, que fue un diseño de una empresa llamada Westinghouse, y el BWR, que es de General Electric. Luego, en la década del 70, ¿qué pasó? El petróleo aumentó 5 veces su valor en un año. De nuevo, búsqueda de energía nuclear.
así como los picos tienen que ver con temas políticos, de política internacional, es decir, en los 70 liberarse del petróleo de la OPEP para Estados Unidos, bueno, las caídas tienen que ver con accidentes. Hoy estamos de nuevo en un momento en que de vuelta aparece la política. Si vos lees esos decretos de Trump tienen muchas aristas. Hay algunos que son bien militares, ¿sí? De volver a controlar, no de armas, pero de controlar los insumos que te permiten hacer un arma desarrollar, en algún momento. Exactamente, el uranio, el enriquecimiento. No quiero hablar mucho porque tenemos una persona que sabe mucho del tema. Del uranio. Pero hoy Estados Unidos de repente dice, che, yo no tengo, es como que ahora ya no hago mucho eso, digamos, quiere volver a hacerlo. Y después fomentar el desarrollo de la tecnología, es decir, impulsar tecnologías de reactores de Estados Unidos. No necesariamente para que se hagan en Estados Unidos, pero para que tengan que ver con la industria americana, digamos, ¿sí? O por lo menos occidental. O sea, Trump se quiere meter de lleno en el desarrollo nuclear. Sí, ¿y qué tiene enfrente? No está mirando la economía, pero ¿qué está mirando? Está mirando la política. ¿Y qué está mirando? De nuevo, China. O sea, hay una competencia por, digamos, tener todo lo necesario para no perder el control de la tecnología. Eso lo vamos a ver. Por eso, en algún otro programa yo dije, un lugar que vamos a ver el crecimiento de la energía nuclear es en Europa del Este, ¿sí? Es en África, que son dos terrenos de disputa, y también en América Latina. Y en América Latina, me imagino yo, muy integrado con la industria americana, ¿sí? Porque América Latina está muy cerca de Estados Unidos. Entonces, uno puede decir, bueno, sí, la política, qué sé yo, también hay que verlo como una oportunidad para nosotros. Claro, pero digamos que no es algo lineal, es súper interesante el tema, por lo que entiendo es la energía nuclear y el desarrollo está creciendo y la demanda porque es muy necesario para hacer la transición energética y cuidar el planeta, también por motivos geopolíticos y el contexto en el mundo, las guerras y tener el poder, y por el otro lado la competencia tecnológica y dar trabajo adentro de los países y que crezca la economía. Sí, por supuesto, el trabajo también es un elemento, pero yo te diría, desde el punto de vista geopolítico, lo más importante es estar seguro para las potencias, y en este caso para Estados Unidos, volviendo a los decretos, de que toda la tecnología y todo más allá de la tecnología, las capacidades industriales las tiene Estados Unidos o las tienen aliados en los que Estados Unidos confía. Claro, ¿sí? Y no China. Y no China u otros, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? En la economía global, Estados Unidos la verdad que se había sacado encima algunas capacidades, ¿sí? Por temas de costos, por diversos temas. Y hoy dice, bueno, más allá de si esto está bien o está mal, digamos, lo cierto es que hoy, ¿qué está diciendo Trump con sus decretos? Yo quiero que todas las tecnologías sensitivas se puedan desarrollar en los Estados Unidos. La tecnología de Estados Unidos siempre la tuvo, pero quiere recuperar, digámoslo así, capacidades industriales en materia de enriquecimiento de uranio, tecnologías de reactores, tecnologías que tienen que ver con materiales, etc. Si no quiero depender de terceros, está diciendo. Bien. Vamos a ver si le va bien o no, pero esa es la agenda. O sea, Guerra Fría, petróleo, China. Son los tres momentos. Y Julián, en todo este contexto, vos recién decías, bueno, todo este contexto es una gran oportunidad para la Argentina. Vos has contado en este programa varias veces por qué nosotros tenemos tan buen desarrollo nuclear, nuestra historia que se remonta al peronismo. Milei el año pasado, en diciembre, hace un anuncio y anuncia un plan nuclear. ¿Está viendo este contexto? ¿En qué consiste ese plan nuclear? Mira, yo creo que, a ver, déjame hablarte de la idea que yo creo que es el motor de todo esto. Sí, ¿qué es lo que anuncia básicamente? ¿Qué es lo que anuncia el presidente? Lo que está diciendo, entiendo yo, ¿no? O sea, mi interpretación, es que la Argentina tiene ventajas comparativas. Una de ellas, o sea, ventajas comparativas relacionadas con dos puntas acá. Una, los centros tecnológicos, que los decretos de Trump también están diciendo cosas sobre los data centers. ¿Sí? Es decir, los nuevos data centers, es decir, vinculados con lo que conocemos como inteligencia artificial generativa, bueno, son un salto, digamos,
orden de magnitud por encima en todo concepto tecnológico, etcétera, de los data centers actuales, de los buscadores que conocemos, Google, Sí, etcétera. no, la inteligencia artificial que no sabemos además hacia dónde va. No Pero sabemos dice, hacia dónde va, ahí hay algo, pero lo que sí sabemos es que va a consumir muchísima energía. mucho más que cualquier otra cosa. Muchísimo más, y muchísimo más que lo que se esperaba hace 5 años. Cuando en realidad habría que bajar un poco. No, Pero eso está. Lo que hay que encontrarle es generación, y Claro, generación ¿con qué lo limpia y sostenés? permanente, y de ahí aparece nuclear. El cuarto factor, diría yo. ¿Qué es lo que anuncia Milei, no? Milei dice, Exactamente. es para abastecer esa demanda. Exactamente. Entonces, ¿qué está diciendo, qué se dijo en el anuncio del año pasado? Por un lado, Argentina dice, bueno, nosotros estamos en condiciones de albergar centros de datos para inteligencia artificial. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos frío, digamos, los centros de datos generan mucha temperatura y podés En la controlarlo Patagonia. eso, pero gastan más energía. Sí. Y por otro lado, alimentarlos con energía nuclear, que es lo que están buscando. Digamos, vos fíjate que casi todas las grandes corporaciones Sí. que están desarrollando data centers, a su vez están poniendo una ficha en energía nuclear, ¿sí? Es decir, invierten en empresas, tienen las propias. Por ejemplo, TerraPower, que está desarrollando un reactor que se llama Natrium, es propiedad de Bill Gates, en persona. Ah, ¿sí? mirá, qué O interesante. sea, Bill Gates y socio, digamos, ¿no? Sí. Pero el accionista primero fue Bill Gates. O sea, está en la punta total la energía nuclear. No, sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque es limpia, Sí. porque es confiable, porque está en la base y porque si vos comprás 4 gigas de energía nuclear, bueno, pagarás por ello, Sí. pero vas a tener 4 gigas de potencia y las vas a tener y no vas a depender del sol, del viento, de nada. Y al mismo tiempo estás diciendo, bueno, yo soy limpio, no estoy teniendo 4 gigas de gas o de líquidos. Entonces, la Argentina tiene frío por un lado, ¿y qué tiene de este lado? ¿Sí? Bueno, tiene tecnología nuclear, Sí. que es el producto de, digámoslo, ya que la madre de todo esto, que la Comisión Nacional de Energía Atómica acaba de cumplir 75 años, es el producto de 75 años 75 años. sí, de claro. una institución pública que construyó conocimiento. ¿Sí? Que es vanguardia, digamos. Que sí, a mí no me gusta decir vanguardia porque parece que nos estamos comparando, pero es clase mundial. ¿sí? O sea, tiene un muy buen desarrollo. Totalmente, y lo ha tenido en la historia. Entonces, la Argentina que tiene conocimiento, recursos humanos, capacidades valoradas y validadas en el mundo en materia de ingeniería de reactores. Y acá Sí. hay un punto. El proyecto CAREM no es un reactor comercial viable. Yo lo he dicho muchas veces, ahora ¿Qué lo es? dice la propia CONEA. Es un prototipo. Ahora, ¿para qué nos sirvió el CAREM y para qué nos sirve? ¿Sí? Para construir conocimiento. Es decir, la Argentina es el único país de América Latina, Sí, no quiero que se ofendan los vecinos de Brasil. pentacampeones, digamos, pero es el único país de América Latina que tiene el nivel que tiene en materia de ingeniería de reactores. Ok. Entonces, Brasil tiene otras cosas, tiene industria, Sí. tiene un montón de cosas, y somos muy complementarios. Pero Argentina tiene ingeniería de reactores, entre otras cosas, porque se dedicó a diseñar reactores. Primero, reactores multipropósito, y después, con el CAREM, reactores de potencia. Tenemos un regulador solvente y prestigioso en el mundo, y esto es clave, porque vos no desarrollás un reactor si al final digamos, un componente central de poder venderle reactores al mundo es que lo tenés licenciado por una autoridad regulatoria prestigiosa. Tenemos eso. Y después tenemos una razonable cadena de suministros. Esta industria es muy global, nadie pretende que todos los componentes de un reactor se fabriquen en Argentina, Sí. pero sí tenemos una cadena de suministros razonable que puede servir para desarrollar un reactor local y también para formar parte de las cadenas globales. Pero puede servir para desarrollar un reactor local. O sea, es un delirio suponer que un reactor diseñado en Argentina pueda, digamos, alimentar las redes eléctricas de todo el mundo en el futuro. No, no es un No. delirio para nada. ¿Y los SMR exactamente qué son? Si vos tenés que explicar a mí o a un televidente que está escuchando este programa por primera vez, que es su primer acercamiento a la energía nuclear. Tenemos poco tiempo ya. Sí, porque ya me está advirtiendo que tenemos poco tiempo. Bien, Te entendí. sí, porque está esperando el otro invitado, así totalmente. que haz lo que puedas. Bien, SMR significa en inglés Sí. 3 siglas. Small, pequeño, modular, Sí. reactor. Porque tiene que ver con todo esto que vos estás explicando. Por eso Exactamente. te lo hago como una pregunta así. Exactamente. La gente piensa en general, o la gente, quien lee un poco esto, piensa que lo innovador de un SMR es su tamaño. Sí. No, no es el tamaño. Vos podías tener un reactor enorme achicado y seguís teniendo un reactor enorme achicado. Es la combinación de cosas y sobre todo la modularidad. Es decir, es hacer de un reactor, transformar un reactor de un aparato, de una máquina, de una instalación que vos construís ad hoc en un lugar y que
todos los componentes fueron fabricados ad hoc para ese reactor, como si esto es un auto único en el mundo. Que está en una planta. Que está en un lugar, en un sitio, etcétera. Que no lo puedes mover. No, y además fue que eso es lo que tuvimos siempre nosotros. Exactamente, fue licenciado para ese sitio. Es transformar la forma en que vos fabricás el reactor, de esa forma ad hoc, un modelo para un sitio, en una manera industrializada de fabricar reactores. Y reactores que se fabrican como si fueran aviones. Vos integrás reactores en una planta, traés todos los componentes, los integrás en una planta, ese reactor, suponete un reactor de 300 megas, pueden ser 300 containers, los fabricaste en una planta que puede estar en Argentina, ya que seguimos con la Argentina, metiste los 300 containers en un barco, llevaste los 300 containers en un barco a cualquier país que no necesita tener una tecnología tan avanzada y lo montaste en 60, 90 días. El gran cambio paradigmático es ese. ¿Por qué prometen ser competitivos? Porque van a ser fabricados de manera industrial, en serie, con componentes estandarizados, no buscando el chirimbolo único que solo lo fabricás vos y que después, para que alguien te lo fabrique, le tenés que pagar una fortuna. Y, o sea que esos SMR no solo permiten que la Argentina se siga desarrollando cada vez más en energía nuclear, sino que además se pueda vender eso al mundo. Claro, exacto. Te hago una pregunta que probablemente muchos del otro lado se estén haciendo también, que tiene que ver con lo mundano, y vamos a tener que ir cerrando la entrevista, pero es, con todas estas cosas, y entiendo que hay países que tienen también mucha energía nuclear, que viven mucho de su energía nuclear, entiendo por ejemplo Luxemburgo puede ser. No vive de su energía nuclear, pero está en Europa. Pero ¿qué haces con la población? Porque siempre está el miedo y el fantasma, y vos sabés que hay porque ustedes trabajan de esto, un trabajo muy grande de explicar que hay muchas medidas de seguridad para proteger los accidentes y todo, pero está el miedo de Chernobyl, de Fukushima, o de cualquier otra cosa. Te da miedo la energía nuclear. Ha tenido como un fuerte estigma. Sí. ¿Cómo se protege con alguna política pública a la sociedad? De hecho, a un argentino que está escuchando, van a hacer una ciudad nuclear en la Patagonia. ¿De qué manera se puede proteger a la sociedad o decirles no tengas miedo con esto? Bien, por supuesto no se hace de un día para el otro. O sea, una cosa importantísima es tener una buena política de comunicación para que la gente entienda que la energía nuclear es segura, es limpia, no genera, problemas, que su operación es absolutamente segura. Y que cuando la gente no sabe eso, el problema no es de la gente, sino de la industria que no lo ha sabido comunicar. Ok, pero más allá de eso, más allá de eso, el riesgo de pasar algo. Mirá, cuando hay un accidente, ¿por qué Luxemburgo? Luxemburgo no tiene energía nuclear, pero está en Europa. Y hoy en Europa hay una guerra. En una guerra en un país, Ucrania, que fue invadido por Rusia, ambos dos tienen centrales nucleares. Entonces hoy hay una guerra, por primera vez en la historia, en países que tienen centrales nucleares operando. Claro, pero yo leí que les dan como unas pastillas, perdón la ignorancia, pero en caso de que haya... Bueno, las pastillas... Esta es una norma internacional, la Argentina también la tiene incorporada. En caso de un accidente que implique, digamos que vos tenés, por X motivos, más grave o menos grave, fuga al ambiente de radiación, ¿qué es lo primero que hace la autoridad regulatoria nuclear de cada país? ¿Sí? Vos pensás que la energía nuclear es la actividad más regulada de cualquier fuente de generación energética en el mundo. Un país que tiene energía nuclear tiene una autoridad regulatoria independiente que marca los parámetros y los estándares por los cuales la energía nuclear se mueve. Y además actúa frente a eventuales accidentes. Nosotros también lo tenemos. Esas pastillas son pastillas de yodo, ¿sí? ¿Por qué pastillas de yodo? Porque se asume que lo primero que se pone en riesgo, si vos estás en una zona con un accidente, tiene que ser un accidente grave. Hubo 3, en realidad 2 en la historia en el mundo. Quiero ser claro. La probabilidad de que eso ocurra es súper bajísima, digamos. Estamos hablando de un extremo. Sí. Pero en el caso de ese extremo, la autoridad te va a repartir pastillas de yodo. ¿Por qué? Porque un riesgo es la tiroides, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la pastilla de yodo? Digo, la tiroides absorbe las partículas radioactivas. Sí. La pastilla de yodo, digámoslo así para que se entienda, sacía el hambre de la tiroides, digamos. Entonces, vos consumís una pastilla de yodo, la pastilla de yodo satura la tiroides, lo digo de manera que se entienda, es un poquito más complejo, y por lo tanto la tiroides va a absorber muchísima menos radiación que si no hubieras tomado la pastilla de yodo. Y después salís corriendo. Depende, ¿no? En general lo que se te dice es que no salgas corriendo, que esperes que la autoridad te diga, que te quedes en tu casa. O sea, hay mucho mito con que
un accidente nuclear es como una bomba nuclear. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. Bueno, ¿ves? Por eso, no sabemos. No. Porque, por un lado, uno escucha, bueno, Argentina tiene todo esto, que el mundo lo necesita, no solo el país, y tenemos una gran oportunidad, pero por el otro lado hay un total desconocimiento Por sobre la supuesto, y energía hay nuclear. mucho mito. Mirá, Chernóbil. ¿De qué habla Chernóbil? Yo recomiendo que vean la serie de HBO. Es buenísima. Chernóbil no habla de un accidente nuclear. Chernóbil habla de una dictadura totalitaria que se estaba desmoronando y que obligó al personal a hacer ensayos en condiciones de borde, de límite absoluto de la seguridad. Hoy eso es, y ahí sí te lo digo de manera contundente, imposible. Se controla full. No se puede, están automatizados los sistemas. Y aparte el personal diría, vos estás loco, yo no hago eso. Digamos, pero además no existen más, no están operando más reactores como los de Chernóbil. La industria aprendió de eso y nadie podría obligar a nadie a hacer un ejercicio como ese. Es decir, Chernóbil es una dictadura totalitaria que estaba en crisis económica, además, Sí. que entonces todo lo quería hacer, llamémoslo así, no quiero que nadie se ofenda, pero Tito Baratito, ¿sí? Y hizo algo que hoy es imposible, digamos, es absolutamente imposible. O sea, si hay vecinos de la Patagonia que dicen, che, cerca de acá se va a hacer la ciudad nuclear de Milei, Sí. ¿tienen que tener miedo? Mirá, cualquier vecino de cualquier lugar en el que le instalen una central nuclear, yo traté de ponerla y no me fue bien, en Río Negro, yo les diría que en vez de creer a nadie, incluso a mí, que vayan a Embalse. Que vayan a Embalse, a la ciudad de Embalse, Río Tercero, y hablen con la gente. En Embalse hay una central nuclear. Que vayan a Embalse y hablen con la gente y le pregunten a la gente qué... Embalse es un lugar turístico, ¿ves? Sí. Botes a vela en el lago, lanchas. Que le pregunten a la gente cómo convive con la central nuclear. Me dieron ganas de ir a grabar este programa en Balse. Está buenísimo. Escúchame, sí. Julián, se nos está acabando Es el tiempo y verdad. yo te quería preguntar tantas otras cosas. Sí. Me nos quedó todo el tema de las armas nucleares Así también. Así es. ¿Vas a volver? Por supuesto. Bueno, te comprometo acá en el Sí, programa. claro que sí. Te esperamos para la próxima porque quedaron millones de preguntas, pero siempre es un gusto escucharte. Se nota que sos profesora, además de todo. No sé. Gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. ¿Qué es lo que anunció exactamente el presidente Javier Milei el año pasado? ¿En qué consiste el plan? ¿Qué dicen los expertos? Te lo contamos en este informe de Luaria. La energía nuclear es la única fuente lo suficientemente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización. La demanda de energía crece en todo el mundo. Estamos en un momento donde internacionalmente estamos asistiendo a un retorno muy claro a la utilización de la energía nuclear como una fuente de energía limpia, despachable, confiable. Inteligencia artificial, criptomonedas, aires acondicionados y dispositivos electrónicos exigen más y más recursos. El potencial de desarrollo en inteligencia artificial es tan inmenso que con la energía convencional no va a alcanzar para abastecer esta nueva demanda. Por eso, estamos convencidos que se va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear. El pasado diciembre, el Gobierno Nacional presentó un plan nuclear para potenciar el desarrollo de esta tecnología. La capacidad y el talento argentinos han demostrado ser pioneros y los reactores modulares pequeños, o SMR, son prueba de ello. Estos SMR representan un avance sustancial frente a los modelos tradicionales, ofreciendo mayor flexibilidad, menores costos iniciales y la posibilidad de instalarse en ubicaciones más diversas, pero lo que verdaderamente distingue a esta tecnología es su origen. No la importamos, no dependemos de terceros, es una invención argentina. El primer paso de este plan es la construcción de un reactor SMR en el predio de Atucha. La herramienta nuclear es una herramienta que la Argentina ha utilizado en los últimos 70 años con marcado éxito, con 3 centrales nucleares, la primera central nuclear de América Latina en funcionamiento, con desarrollos muy auspiciosos que la han llevado a ser un exportador de tecnología nuclear en el mundo. La historia de Argentina con la energía nuclear tiene un momento bisagra durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Y Perón comienza a buscar cómo hacer, digamos, para buscar gente que se ocupe de esto. Entonces a Perón le cuesta mucho nutrirse de las universidades. Por otra parte, las Fuerzas Armadas ya habían empezado a crear sus propias organizaciones para nutrirse, es decir, competitivas,
de las universidades, con lo cual él busca un poco solo, esta es la verdad, gente que lo ayude. Nombra una comisión integrada, entre otros, por un físico que después fue muy prestigioso, que fue Balseiro, ¿sí? Que después fundó el Instituto de Física de Bariloche, que ahora lleva su nombre, murió muy joven. Y le da el control de la CONEA, que ya había sido creada en el año 50, a la Marina. Y esto es clave, porque la Marina Argentina, como en Brasil pasa lo mismo, toma esto como un proyecto estratégico. Entre 1952 y 1983, la Argentina tuvo 17 presidentes. La CONEA tuvo 4, pero en realidad tuvo 3. Argentina fue el 7º país del mundo en enriquecer uranio. Pensá la Argentina en el año 82. Estaba desarrollando capacidad misilística. Sí. Tenía físicos, ingenieros, gente que sabía hacer las cosas. Tenía la CONEA y enriquecía uranio. Y estaba desarrollando una planta de reprocesamiento de plutonio en Ezeiza. Alfonsín tuvo que aguantar esa presión. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, Argentina cerró la planta de reprocesamiento de plutonio de Ezeiza. En el año 90 había caído el muro de Berlín, había unos cuantos cambios que se producían, entonces la Argentina no podía seguir con la misma política nuclear que tuvimos antes, que era no aceptar el Tratado de No Proliferación Nuclear, con buenas razones también, porque el Tratado de No Proliferación Nuclear son 5 países que se reservan el derecho de tener armas nucleares y todo el resto no. Argentina nunca ha tenido ningún incidente, tenemos 3 reactores ahora con Atucha 2. We may have come to a point in time when Earth is asking us, do you know what you're doing? Most of our power still comes from burning gas and coal, and the amount is going up, not down. If we do not cut carbon emissions by nearly 100%, the world will suffer serious damage. El documental Nuclear Now, del célebre director Oliver Stone, se preguntó sobre las posibilidades de este tipo de energía. The answer to solving climate change is very straightforward. What's the best solution in your mind? Largely nuclear. 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 We've run out of time to be afraid. Thank you very much for your time. So, why did you decide to do a movie about nuclear energy? Well, because I'm an older man and I have children. I care about the future, their future, and the world's future. And it seems to me that all the events of the last 20-some years have pointed in the direction of climate change, which is extreme change. And it doesn't look comfortable to me. Based on my travels around the world, I've seen the heat waves and the storms, and I'm concerned about the oceans, and it seems that we have to respond, and we're not doing that. I look with hope towards renewables, but the statistics, the end statistics after 20 years don't favor that as a solution. And the more I've studied nuclear, and I bought a book to make the TV series called A Bright Future, and it's about what nuclear energy can do. And it's amazing when you go and you study it, and you go talk to scientists, and you go to Russia, you go to France, you go to the Idaho laboratory, you begin to understand what nuclear energy is capable of. People are always talking about its drawbacks, but they don't realize the miraculous nature, in the basic nature of nuclear energy. En la película, Stone retoma los desafíos de un mundo que tiene dudas respecto de este tipo de energía y da pistas sobre los orígenes de ese temor. In other words, the oil companies were obviously threatened by nuclear energy, very threatened, and they went after it as a competitor, and they used dirty tricks, including getting the environmental groups, some of them, we don't know how many because these contributions are anonymous. So we know in one case for sure that at the beginning, that ARCO financed Friends of the Earth. So that's pretty shocking, but it tells you what the mentality is of the people from the oil companies, and I'm not talking about the coal companies, that's even worse in many ways, but the oil companies, from the beginning, have known about climate change. All their scientists did their homework, but they knew how dangerous this was to the planet, and they went ahead anyway.
Y lo prometido es deuda. Les dijimos que traíamos a una de las personas que más sabe sobre uranio y lo tenemos aquí, a Luis López, que es la primera vez que viene como invitado al programa, así que tenemos el honor de tenerlo aquí. Antes de contar todos tus pergaminos, te saludo, Luis, gracias por venir. No, muchas gracias, Cata, la verdad que el honor es mío, un verdadero placer. Bueno, les cuento algo de Luis. Luis es geólogo, máster en ciencias y especialista en recursos nucleares. Tiene 40 años de experiencia en el sector nuclear porque trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina, la CNEA. Es ex gerente de exploración de materias primas, es asesor senior y trabaja en la gerencia de área de ciclo de combustible nuclear. Además es consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica. Un grosso total. Y está acá. Gracias. Y vas a tener que tratar de explicarnos a nosotros, a mí y a la audiencia, algo que quizás nos es muy lejano en nuestra vida cotidiana, que es qué es el uranio y cuál es la relación del uranio con el desarrollo nuclear. Claro, lógicamente, si lo definimos técnicamente, Sí. podemos decir que el uranio es un metal, Sí. en la tabla periódica, número atómico 92, masa atómica 238, pero la especial importancia que tiene que el uranio es el material central que necesitamos para fabricar el combustible nuclear que se utiliza en la generación actual de reactores nucleares. O sea, sin uranio no hay energía nuclear. Sin uranio no hay energía nuclear, porque es el elemento esencial Sí. que se utiliza en los reactores de la generación actual, más allá que hay otros elementos como el plutonio que se extrae del combustible gastado, que también puede ser reutilizado y utilizado como combustible. Luis, ¿y dónde está el uranio? ¿Cómo se encuentra en la naturaleza? Bueno, en la naturaleza, como te decía, estás tomando un poco de uranio porque el agua contiene uranio. ¿Esto tiene uranio? Tiene uranio, lo que pasa en muy bajos contenidos. ¿Y me pasa algo por tomar esto? No pasa nada, porque antes del riesgo radiológico que podría existir, en esas pequeñas cantidades primero existiría un riesgo toxicológico, pero estamos fuera de eso porque por la calidad de agua que tenemos está muy O sea, ¿está en el controlada. agua el uranio? Está en el agua, está en los suelos, un suelo aquí de Palermo. En Palermo El bosque hay de uranio. Palermo Mira. puede tener entre 2-3 gramos por tonelada de material. Ahora, ¿sería viable? Me podrías preguntar, Sí. ¿extraer ese uranio? Claro, ¿me voy a extraer uranio a los bosques de Palermo? No. Quizá técnicamente sería viable, pero Sí. no desde el punto de vista económico. Entonces necesitamos buscar depósitos de uranio, Sí. aquellos lugares donde la naturaleza se haya ya encargado de concentrarlo y llevarlo a contenidos donde puede ser extraído económicamente y técnicamente viable, más allá de todos los aspectos ambientales y sociales. ¿Y que hagan Argentina posible tiene la mucho minería. uranio? Argentina tiene uranio, es un país con un potencial enorme, Sí. tenemos recursos de uranio identificados, es decir, con un grado de conocimiento avanzado, del orden de 34.000 toneladas de uranio, es decir, eso es mucho, poco. Sí, no tengo idea. ¿Es Bueno, mucho? el país utiliza unas 220 toneladas de uranio Sí. para fabricar el combustible de las 3 centrales nucleares que tenemos en operación. Esas 34.000 toneladas significan el 0,5% del uranio del mundo, es decir, un porcentaje muy bajo a la escala global, donde los recursos ascienden más o menos a las 6 millones de toneladas, en la categoría de costo de producción inferior a $130 el kilo. Sí. Es decir, pero el potencial del país es enorme. Te diría que tenemos un potencial de más de 100.000, 200.000 toneladas de uranio, que va a depender en gran medida de que se pongan en operación programas de exploración a la escala regional, que es una pero ¿dónde asignatura está, pendiente. digamos? ¿Hay regiones de la Argentina, no sé, una provincia donde haya más o hay que empezar a buscar? Sí, no, hay recursos definidos en partes importantes del país, Sí. sobre todo en cuencas sedimentarias de la Patagonia, que Sí. abarcan las provincias del Chubut, de Río Negro, de Neuquén, en Santa Cruz. También tenemos el bloque de San Rafael en la provincia de Mendoza, el grupo Salta hacia el noroeste, el grupo Paganzo en lo que es la provincia de La Rioja. Tuvimos también explotación de yacimientos tipo granito
en la provincia de Córdoba, y un potencial muy sólido para volver a producir uranio en el país, producción que cesó en el año 1997 por una cuestión de precios, en el mercado internacional, que en ese momento era más barato importar el uranio que producirlo en el país. A ver si entiendo bien, ¿nosotros no producimos uranio, sino que lo importamos teniendo uranio? Sí, lamentablemente es así. Pero qué triste. Es triste, además tenemos una experiencia de haber producido uranio desde 1952 hasta 1997. O sea, en el peronismo, digamos, cuando empieza todo ese desarrollo nuclear, empezamos a producir uranio y después se para y empezamos a importar teniendo uranio y siendo uno de los países que tiene la oportunidad, la gran oportunidad de desarrollarse de forma nuclear. Sí, exactamente. Déjame agregar algo. Creo que el país creyó o vio posible un plan nuclear porque el país tenía recursos de uranio, porque revestió en los 50 un valor extremadamente estratégico, digamos, y un gramo de uranio no salía de un país fácilmente, ¿entendés? Entonces fue posible tener este desarrollo nuclear gracias al potencial uranífero del país y a todos los depósitos que grandes o pequeños o medianos tuvieron en explotación desde el 52 hasta el 97. Ahí tengo muchas preguntas que se me ocurren al mismo tiempo para hacerte, pero ¿cómo se extrae el uranio? Digamos, bueno, ahora nos dimos cuenta que lo tenemos acá y que lo tenemos que sacar en vez de importarlo. ¿De qué manera se saca? Quizás te voy a sorprender, pero en el mundo más del 50% del uranio, el 60% en 2022, el 55% en 2023, se extrae de manera líquida, sin movimiento de sólidos, por sistemas de pozos de inyección y de bombeo que disuelven el uranio en la profundidad y lo extraen para luego ser precipitado. ¿Y eso qué significa, digamos, para alguien que nunca escuchó, como yo, nunca vio ese proceso? Claro, es una tecnología denominada lixiviación in situ, o recuperación in situ. ¿Que no hace tanto daño al suelo, por ejemplo? Es la que tiene menos impacto ambiental y social asociado, digamos. O sea, y también económicamente más económica. Por supuesto que tienen que darse condiciones particulares del tipo de depósito y de la hidrogeología particular de cada sitio para que esta tecnología sea viable. Normalmente una tecnología extractiva no es una elección tan libre, sino una condición que tiene que ver con el lugar donde está, el contenido mineral, el tipo de material, el tipo de mineral donde está asociado el uranio. Y creo que el nombre de tu programa describe bien este proceso, porque una de las transiciones más importantes que ha habido en el ciclo productivo del uranio en los últimos 20 años, justamente ha sido esta migración de la minería sólida, que también se hace, y migrar hacia la minería, un poco, por decirlo de alguna manera, líquida. Que sería una minería más sustentable. Más sustentable, pero no deja de ser sustentable la otra, no por eso tenemos que confrontar tecnologías, porque el 18% de la producción también proviene de minería subterránea, un 16% de minería a cielo abierto y un 6%, algo muy importante, es el uranio proveniente como subproducto de la minería del cobre o de la minería del oro. En Australia se extrae uranio de la minería del cobre y es muy curioso decir que ese depósito de cobre donde se extrae uranio contiene más del 20% de uranio de todo el mundo. Mirá, y no es un depósito de uranio, es primariamente un depósito de cobre. Mirá. ¿Está bien? Qué interesante todo. Y ya vamos, tengo muchas preguntas, pero ¿de dónde importamos nosotros el uranio? Que me quedé pensando, digo, lo tenemos acá y ¿de dónde lo importamos? Claro, Argentina comenzó a importar uranio en 1992. Sí. En un principio lo hizo de Sudáfrica, justamente uranio obtenido como subproducto del oro. Sí. Y esa situación llegó paulatinamente al cierre de la industria local. Lo hemos importado de República Checa, cuando la República Checa producía uranio, cesó en 2018. Sí. Lo hemos importado de Uzbekistán. De un montón de lugares. Sí, pero hace varios años lo venimos haciendo. También hemos importado uranio de Canadá, uno de los grandes productores mundiales. Pero en los últimos años, como lo decía Julián,
lo hemos venido haciendo de Kazajstán, que es el primer productor mundial. Y ahora nosotros empezamos a pensar, te pregunto, como país, que es importante empezar a producirlo nosotros, ¿o todavía no? Sí, firmemente estamos enfocados en eso. Te lo pregunto un poco con el plan, no sé si arrancó ahora con este plan nuclear de Milei o ya venía de los gobiernos anteriores. ¿Hay un impulso para empezar a producir uranio como idea, digamos, de Estado en la Argentina? Diría que el impulso ha sido en estos años recientes. Y en la Argentina existen 4 proyectos, 4 sitios que cuentan con tonelajes de uranio y con un grado de conocimiento adecuado donde podría pensarse en la puesta en producción luego de factibilizar esos proyectos. Siempre, lógicamente, siempre que acompañe una percepción social positiva, además de la viabilidad técnica y económica de los proyectos. Y ahora, retomando un poco lo que conversaba con Julián, porque bueno, sos un grosso total en el tema, ¿vos cómo ves, digamos, el lugar de la Argentina en cuanto a capacidad de desarrollo nuclear, habiendo trabajado más de 40 años en el sector, con esta oportunidad de la Agenda 2030, la transición energética, las guerras que hay? ¿Nos ves como en un lugar donde es una oportunidad para el país? Sí, exactamente. Lo veo como una gran oportunidad en lo nuclear en su conjunto y también en lo que hace a la producción de uranio. Los módulos que estamos hablando de producción en el país, de estos proyectos que podrían entrar en producción y que tanto pertenecen al sector privado como al Estado Nacional, la CONEA particularmente, estamos hablando de módulos de 500, 600 toneladas por año, y en los próximos años vamos a seguir consumiendo 200. Es decir, que si se da, se va a dar todo. Vamos a volver a cubrir la demanda local y vamos a poder generar saldos exportables, cuando en la actualidad estamos importando uranio a un precio bastante elevado, lo que nos está significando en el orden de 80, entre 60 y 80 millones de dólares al año. Un montón. Un montón. Que esos millones de dólares puestos en el desarrollo de un proyecto local, por ejemplo, Cerro Solo en la provincia del Chubut, donde se requiere una inversión de capital del orden de 400 millones de dólares, invertidos en unos 4 o 5 años, para construir la mini planta y volver a producir uranio, luego de finalizados los estudios de factibilidad, lógicamente. Ahora, ¿hay muchos reactores nucleares en el mundo? Si uno piensa en todos los que necesitan uranio, ¿cuántos reactores nucleares puede haber en el mundo? Hay unos, exactamente creo que hay 439 reactores, de los cuales... no son tantos. No son tantos, exactamente. No son tantos. Yo pensé que me ibas a decir mucho más. No, no son tantos. 439 reactores en todo el mundo. En todo el mundo. Y en la Argentina, de esos 439, tenemos 3. Ah, estamos bastante bien. Sí, estamos bastante bien, pero lo importante es que con esos 439 reactores se produce el 10% de la electricidad a la escala global. Y para hacer funcionar esos 439 reactores, solo se necesitan unas 60.000 toneladas de uranio. Mira, eso te iba a preguntar, ¿cuánto consume, claro, cuánto necesitan de uranio? Claro, porque 60.000 toneladas, en términos de minería, es algo muy chico. Es poco. Es algo muy poco. Eso te iba a preguntar porque no tengo idea de las dimensiones. No, es uno de los aspectos muy sustentables de la minería del uranio y de la energía. O sea, no se necesita demasiado uranio para que esos reactores funcionen. Exactamente, esa es la idea. Porque es con una minería de bajo calibre, de bajo impacto, globalmente, se produce una gran cantidad de energía. ¿Y hay demanda de uranio en el mundo? Digo, si nosotros pasamos... Vos en un momento me dijiste recién, la idea se empezaba a producir, tenemos uranio acá, en algún momento se hizo, es una oportunidad, entiendo que hay una demanda en el mundo. ¿Cuál es la demanda actual en el mundo? Y si realmente vos ves la posibilidad de que nosotros empecemos a exportar, no solo producir para nosotros, sino para exportar. Sí, exactamente, hay demanda. O sea, esto, por ejemplo, tomando como base la producción de 2022, que fue alrededor de 50.000 toneladas de uranio, con eso se alcanzó a cubrir el 84% de la demanda con uranio, digamos, nuevo, es decir, uranio procedente de las minas. Y el resto se hace con otra fuente de recuperación secundaria, como
el combustible gastado, es decir, el combustible gastado que se reprocesa y se vuelve a utilizar como combustible. En términos de mercado, entre las épocas pre-COVID y la época actual, el precio del uranio en el mercado internacional se ha triplicado, o sea, pasó de $65 el kilo en el mercado spot a $190. Porque aumentó la demanda. Perspectiva de aumento de la demanda. Quizás en ese periodo no hubo mucho aumento de la demanda, expectativas, porque por ejemplo entre 2000 y la actualidad entraron en funcionamiento unos 4 reactores en Emiratos Árabes Unidos, que es un nuevo actor. No entraron gran cantidad de reactores en operación, pero la perspectiva del crecimiento nuclear, la perspectiva de demanda futura es lo que hace crecer la industria del uranio y este aumento de los precios, que estuvo afectado primero por el COVID, estuvo afectado por fondos Sprott y fondos de Kazatomprom, que son fideicomisos de compañías que originalmente producían uranio, pero les resultaba más barato salir al mercado a comprarlo, y es lo que hizo subir el precio. Después hubo problemas sociales en Níger, un golpe militar, también en Kazajstán, problemas sociales que afectaron el precio del uranio, porque son países productores, y también, bueno, el conflicto bélico hizo que el precio del uranio subiera. Ahora, el detonante fueron quizás para que este pic que pegó el uranio, fueron los anuncios del COP28 sobre el acuerdo, la intención de triplicar las energías la energía, sí, particularmente la capacidad nuclear instalada para el año 2050. Qué interesante, la verdad, la oportunidad. Me va a quedar para otro programa, también se lo dije a Julián Gadano, hablar de armas, pero hay algo que, para ir cerrando, porque solo por una cuestión de tiempo cortamos acá, y te pido por favor que vuelvas, Luis, porque tengo muchas preguntas para hacerte. Pero, ¿en qué consiste el libro rojo del uranio? ¿Qué es? El libro rojo. Bueno, el libro rojo es el familiarmente llamado libro rojo, habla sobre exploración, recursos, producción y demanda a la escala global. Es una publicación que se realiza cada 2 años a través de lo que es el denominado Grupo del Uranio, constituido de manera conjunta por el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Agencia de Energía Nuclear, que es del OSD. ¿Y cuál es la función que cumple? La función es presentar una estadística actualizada sobre los recursos, los estados de los proyectos de producción y cuál es la demanda, no solamente actual, sino también futura. El monitoreo. El monitoreo. Y lo importante es que es una opinión objetiva, es un documento totalmente objetivo, donde se recolecta información directamente validada por los gobiernos de los distintos estados miembros participantes, que son en el orden de 60. O sea, hay 60 países que reportan al Grupo del Uranio para la producción de esta publicación bienal que es el libro rojo. Un poco, permíteme, es un poco la Biblia de los recursos del uranio. Entiendo que la actualizamos cada 2 años. Bien. Bueno, Luis, tengo muchas preguntas que me quedaron afuera, lo cual quiere decir que la pasamos muy bien con vos acá. Solo para cerrar, ¿miedo a la energía nuclear tenemos que tener?